Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre su servidor Bruno de la Garza, recordándoles que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy, pues tendremos un invitado para hablar de todas aquellas noticias económicas y financieras que nos afectan a usted y a mí en este contexto económico y macroeconómico tan complejo que estamos viviendo durante la primera mitad del 2025. Siendo hoy el lunes 23 de junio, ya a las 9 de la mañana en la capital queretana, saludamos con mucho gusto a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Luis Miguel Cruz Lázaro. Él es doctor en Ciencias Económico-Administrativas, profesor de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigación nivel candidato. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo te encuentras? El gusto es mío, Bruno. Estoy aquí, digamos, un poco preocupado por la situación, ¿no? Muy bien, precisamente para eso está el doctor hoy, para comentarnos un poco sobre el contexto macroeconómico internacional. Recordemos que habíamos estado hablando en programas anteriores sobre la cotización del precio del petróleo. Después de prácticamente un año de bajadas en este nivel de precios internacionales, llegando hasta un mínimo hace algunas semanas de $55 por barril. El día de hoy tenemos un barril de petróleo bastante más, hablando del West Texas Intermediate, que es el que nos sirve como referencia a nuestro país, de hecho a nuestra región completa, lo cual pues tiene una afectación directa en nuestros precios de los hidrocarburos. Tendrá una implicación también en las finanzas públicas. Recordemos que tenemos este doble efecto, uno por ingresos de barriles de la venta del barril de petróleo o de la mezcla mexicana, y otro, pues la recaudación que se lleva a cabo tanto como por la enajenación del activo, como por el impuesto especial sobre producción y servicios, que tiene una banda móvil, una banda elástica para poder disminuir el efecto del precio de este insumo directamente en la gasolina y en el diésel, que afectaría el nivel de precios al consumidor final de una forma significativa. Si pudieras comentarnos qué es lo que está sucediendo a nivel internacional, doctor, qué es lo que ha acontecido, porque tenemos un diferencial de casi $20 por barril, siendo que han pasado apenas pocas semanas en lo cual hemos visto este repunte del precio internacional. No hemos tenido algún anuncio específico por parte de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que como grupo sabemos que son los mayores productores de petróleo a nivel internacional, pero sí tenemos este nivel de incremento en los precios del barril del petróleo. Si pudieras contextualizarnos y platicarnos un poco sobre qué es lo que ha sucedido en el marco internacional, doctor. Muy buena. Pues precisamente digamos que el conflicto Israel versus Irán, haya escalado por la intervención directa de Estados Unidos. Recordemos que Irán, además de ser un productor de petróleo importante en los mercados internacionales, que también tiene está el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo del mundo, por ese estrecho, y es controlado precisamente por Irán, que es el que tiene, el control de ese estrecho. Entonces, lo que tenemos aquí es, el conflicto Israel-Estados Unidos versus Irán por el programa nuclear, y que este conflicto se está desarrollando prácticamente en donde se controla, o más bien donde hay una importante injerencia de la producción mundial del petróleo. El hecho de que Irán pueda cerrar el estrecho de Hormuz, pues puede orillar a que presione los mercados y suba el precio del barril de petróleo. Como bien lo comentabas, pues el de referencia internacional para Estados Unidos, que es el West Texas, y el Brent para Europa. Ahora, ¿eso qué implicaciones tiene para las economías mundiales? Pues, va a depender también del contexto de cada país. Si eres un país petrolero, pues te va a beneficiar porque al vender el producto del barril de petróleo más caro, pues va a tener un impacto directo en las finanzas públicas. Por ejemplo,
el precio del barril en la ley de egresos e ingresos se había establecido de más o menos en $58, ¿vale? Y actualmente pues está, digamos, sobre los $70, un poquito más, poquito menos. Y ese diferencial pues no estaba presupuestado para, por ejemplo, en el gobierno federal no había presupuestado, y eso normalmente se le conoce como excedentes petroleros. Claro. Ese diferencial pues contribuye a aliviar un poco las finanzas públicas para el caso de el gobierno federal. Pero una preocupación que tiene la gente es con respecto a su impacto en los productos. Por supuesto. Por ejemplo, la gasolina, los plásticos, todo, incluso lo que es los alimentos por la cuestión del transporte y la gasolina. Aquí hay que, digamos, un poco matizar. Aquí el precio del barril de petróleo, el precio spot, es el que está sobre los $70, pero aparte tenemos los precios futuros, los precios, cuánto va a costar en un cierto tiempo, ¿no? Que normalmente se están negociando constantemente. Y aquí es donde podría venir, si es un efecto muy fuerte, como lo estamos viendo, y sostenido durante un largo periodo, pues probablemente sí empiece a tener una implicación directa para algunos productos, va a ser de manera progresiva. Todo va a depender precisamente sobre el tiempo que va pasando. En este caso, es muy conocido que normalmente la gasolina en Estados Unidos tiende a subir más rápido, y esto tiene que ver porque sí está muy ligado al precio de mercado. Aquí en México pues tenemos algunas limitaciones, ¿vale? Pueden ser limitaciones legales, pero también puede ser otro tipo de limitaciones como los contratos, como también el impuesto especial que tiene la gasolina, que a veces puede reducirse o aumentar, y eso sostener los precios. Yo lo que le diré a la población es que esperemos a ver si este conflicto se soluciona rápidamente con el fin de que podamos tener una especie de beneficios sin tanto perjudicar a la inflación, que es los precios de los productos para los consumidores. Para las finanzas públicas, pues es una grata noticia en realidad, porque hay que indicar que México tiene un problema de déficit constante. El último dato que tengo, la semana pasada más o menos, el nivel de endeudamiento de México estaba en 49.2, podemos redondearlo al 50% del PIB. Este año, enero y febrero, el gobierno federal emitió deuda para poder financiar aproximadamente un 30% del gasto público del año 2025. Y el hecho de que tengas excedentes o dinero de más, pues es siempre beneficioso para todo el país, para ya no seguirnos endeudando, digamos, tener tanta deuda, y en un contexto que recordamos que podemos entrar en recesión próximamente. Claro, pues tenemos este contexto pues tan complicado a nivel regional e internacional. Ya sabíamos que nos dirigíamos, o por lo menos eso nos daban algunos indicadores macros no únicamente de la región, sino a nivel internacional, de esta desaceleración que bueno, pues ya viene varios años prolongándose. Inclusive desde antes de la pandemia ya decíamos que nos acercábamos hacia una desaceleración internacional, una reducción del crecimiento mundial de entre 2 y 3 puntos porcentuales. Correcto. Que tal vez pudiera sonar algo pues pequeño, pero recordemos que México ha crecido históricamente durante los últimos 30 años pues entre 2 y 3%, entonces si hablamos de una reducción de ese nivel, pues estaríamos prácticamente en crecimiento cero, que es lo que ya han anticipado, por cierto, algunas calificadoras, algunos pues organismos privados que se encargan de calcular pues algunos indicadores del desempeño de la economía, y que ya tienen ubicado para este 2025 un crecimiento en nuestro país de entre 0.3 y 0.6%. Esto sin dejar de lado las complicaciones que se han presentado durante este año, comenzando por los anuncios de política económica de Estados Unidos, que generaron volatilidad en todos los mercados, no únicamente en el de nosotros. Pues aunado a eso, este conflicto que tenemos actualmente entre Irán y
y toda la región de Medio Oriente, pues entonces estaríamos viviendo otro shock de política externa que genera ahora presión sobre el precio de los hidrocarburos, anticipándose a que, como tú ya lo has mencionado, pues tenemos este estrecho donde pasa una gran parte del crudo, de la producción internacional. ¿Y qué sucede con el mercado? El mercado anticipa que pudiera haber una menor oferta internacional y entonces los precios, sin que haya un incremento en la producción y sin que haya una reducción en la producción, pues automáticamente se incrementan los precios por el aumento de la demanda, siendo que pues estamos hablando de principalmente la mezcla Brent, como tú ya lo mencionas, pero pues tenemos estas dos mezclas, el Brent y Texas, que son los principales referentes a nivel internacional y que se encuentran muy ligados, así como el dólar y el euro, que se encuentran muy ligados, que flotan dentro de una banda pues similar o con algún cierto grado de relación positiva. Pues lo mismo sucede con el precio del barril del petróleo, porque finalmente es un mismo insumo. Tenemos este doble efecto que ya nos mencionas, doctor, bastante interesante, donde pues incrementa la recaudación por la venta de barril de petróleo, si tenemos un diferencial de $20 por barril en función de lo que establecía Hacienda a través del paquete económico, pues claramente es una buena noticia para el gobierno federal. Tenemos pues algunos años complicados donde se ha previsto, por lo menos durante este primer año del sexenio que comienza y los subsecuentes dos, pues un incremento en el nivel de la deuda, un incremento en el nivel del gasto, siendo que siempre año tras año incrementa el gasto porque somos más y pues hay que administrar ese recurso, hay que gestionarlo, pero también hay que incrementar en ciertos rubros, que es donde determina la administración pública a dónde se va a destinar más recurso que en lugar de tal vez algún otro rubro. Y bueno, pues por otra parte, esta situación que tú ya nos refieres, que por un lado es positivo para el incremento de la recaudación en el corto plazo, pero ¿qué sucedería si se extendiera más allá de algunos meses? Entonces sí ya podría presionar las finanzas personales, ya Correcto. Podría llegar directamente a nosotros, que somos el consumidor final. Se encarece el barril del petróleo, muy bien por los ingresos, pero ¿qué sucede con la gasolina, ¿no? Con el diésel? Que la mayor parte de los bienes que se transportan en nuestro país pues es por vía terrestre precisamente, y la vía terrestre, el transporte de carga pesada se mueve con diésel, que es un refinado del petróleo. Entonces se incrementa el petróleo y ya sabemos que se incrementa gradualmente el precio de los hidrocarburos, que generaría una alza generalizada cuando tenemos ya, vamos a empezar un segundo mes en el cual podríamos prever un incremento en la inflación, en el nivel generalizado de los precios. El mes pasado ya fue un mes malo para la economía nacional, hablando de inflación, recordando que teníamos disminución en la inflación. El mes pasado tuvimos un pequeño repunte que, pues, si bien no es algo tal vez de qué alarmarse, pues sí, en qué poner atención para poder pues tomar las medidas adecuadas en función de que no volvamos a tener una inflación que presione a la economía en su totalidad. Muy bien, doctor. Entonces, en este caso, Pemex se enfrenta a una situación crítica, ya lo has mencionado. El primer trimestre reportó una pérdida neta de más de 43,000 millones de pesos. Sí. Eso hablando de pues, datos que ya tenemos, esperaremos exactamente, ya esperaremos los del primer semestre, que apenas va concluyendo. Tenemos también pérdidas cambiarias, esta volatilidad en los mercados que ha generado Correcto. Una depreciación en el peso, pero también en el dólar. Además, presiones financieras acumuladas por el costo de la deuda, aunque el margen operativo mejoró. No todos son malas noticias, siempre hay que pues, poner en perspectiva todo lo que está sucediendo en torno a una situación. El margen operativo mejoró gracias al aumento de los ingresos por refinación y que mejorará probablemente ahorita que tenemos el nivel de precios elevado. Las pérdidas netas reflejan una vulnerabilidad estructural que se viene arrastrando de muchos años, particularmente por la deuda, que rebasa ya los 101,000 millones de dólares. 101,000 millones de dólares, una cantidad bastante significativa. Correcto. ¿Cómo evaluarías, doctor, la situación financiera de Pemex al segundo trimestre de 2025? Híjole, este es un tema difícil, digamos, un tema yo considero con más malas noticias que buenas, porque, cierto, la deuda de Pemex colocada en los mercados ronda
los 100,000 millones, como bien lo comentabas, pero hay un dato que justo salió publicado, de hecho salió publicado hasta en un diario importante a nivel internacional. Los pasivos de deuda que tiene Pemex con sus proveedores ronda los 21,000 millones de dólares. Eso quiere decir que en realidad la deuda total de Pemex ronda los 121,000, 122,000 millones de dólares. Una empresa petrolera que tiene ese nivel de pasivos técnicamente está en bancarrota. Claro. Esa es la situación real. ¿Qué es lo que sostiene a Pemex? Y eso es una de las cosas que a mí más me preocupa, y más para las finanzas públicas, que la deuda que tiene colocada Pemex es respaldada por el gobierno federal, que en última instancia viene siendo nosotros. Entonces, son buenas noticias que mejore el precio del barril de petróleo precisamente para tratar de amortiguar, pero el tema es que esa deuda eventualmente se está haciendo cada vez más insostenible, que cada temporada nada más, digamos, el gobierno y los administrativos de Pemex batean el balón, pero realmente hay que hacer algo si realmente se quiere salvar a Pemex. Yo estoy a favor de que no habría que hacer eso, pero en realidad una de las, digamos, corrientes o pensamientos dentro de las personas que compran la deuda de Pemex en los mercados financieros es que esa deuda, digamos, privada de Pemex, porque es una empresa privada, aunque sea de gobierno, se va a trasladar eventualmente a ser una deuda estatal, una deuda federal, es decir, se va a privatizar. Y eventualmente quien va a terminar pagando esos pasivos va a ser el gobierno federal, que eventualmente va a ser nosotros como población vía impuestos. Eso, yo soy de la idea de que sí va a pasar, no sé en cuánto tiempo, no me arriesgaría a decir el próximo año, 2 años, porque también todo va a depender de las fluctuaciones como la que estamos comentando ahorita de si este conflicto se agrava, que también hay que agregar algo que tal vez no lo puse, es que también por el parte de Rusia, que también es un importante productor de Pemex, ahorita está castigado por los mercados, principalmente Europa, que son sus principales clientes, por el conflicto Ucrania-Rusia, que ahorita lo estamos trasladando como a segundo plano. En realidad, el protagonismo se lo está llevando Irán, Israel, pero aquí ya tenemos 2 conflictos que están afectando directamente el precio del barril de petróleo. ¿Y cuál de los dos se ve que se va a solucionar más rápido? Ahí está la incertidumbre, porque también, como aquí un ejemplo, teníamos a Trump que decía voy a tomarme 2 semanas para ver si negociamos vía diplomática, y si pasan esas 2 semanas, pues tendré que tomar una decisión si atacar o no atacar. 2 días después ataca. Es decir, no sabemos realmente qué está pensando, qué va a hacer o qué tan extremo puede ser, ¿no? Y esto puede complicar las negociaciones y por lo tanto hace muy difícil prever cuánto tiempo va a durar el conflicto árabe, sin descuidar lo que está pasando Rusia y Ucrania. Realmente los países que más se han visto afectados por el conflicto Ucrania-Rusia con respecto a los precios de los energéticos es Europa. Claro. Alemania es uno de los principales afectados y súmale esto, pues esto le va a pegar a los europeos muy fuerte y eventualmente ellos van a estar presionando para solucionarlo rápido porque pues les está pegando ya en el bolsillo. Nosotros del otro lado pues estamos hasta cierto punto protegidos, pero también tenemos nuestras propias problemáticas como la cuestión de qué va a pasar con la deuda de Pemex, qué va a pasar con las finanzas públicas, porque también aquí es importante mencionar, cuando el gobierno federal en la ley de egresos e ingresos estipula un precio del barril de petróleo, que ese precio es proyectado por expertos en el tema, o en teoría debería de ser así, dice esto con base en estos números, como es el precio del barril de petróleo, la inflación, el crecimiento económico, varios indicadores, proyecta cuánto le va a ingresar al Estado y con eso proyecta cuánto va a gastar. Como mencionaba al inicio del programa, pues actualmente colocamos una deuda importante y esa deuda pues está ayudando a poder costear todo lo que está gastando el gobierno. No tenemos el dinero para gastar todo lo que se está gastando. Ese es algo que la gente tiene que saber.
estos excedentes petroleros, pues no son excedentes porque no se estaban contemplados. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Históricamente, México ya ha tenido etapas donde precisamente tenemos excedentes petroleros. Una de las etapas más importantes, pues precisamente fue durante el sexenio de Vicente Fox, que ahí fue cuando estuvo la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, que presionó los precios de barril de petróleo. Y Fox, ¿qué hizo con esos excedentes? Pues esos excedentes los destinó a pago de la deuda, lo que contribuyó que disminuyera nuestros pasivos como país. Vamos a ver qué va a hacer este gobierno, que entiendo que también pues tenemos muchos gastos, como bien lo mencionaba el doctor Bruno, pues tenemos muchos gastos. Pues vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Eventualmente, ahorita de corto plazo es qué hacer con esos excedentes petroleros, qué se va a hacer. Yo en lo personal sería de los que votaría a favor de pagar deuda mexicana. ¿Por qué? Porque eso ayudaría a mandar un mensaje a los mercados de que se está tratando de administrar bien. Y eso pues siempre contribuye a pues disminuir a lo mejor las tasas de interés de la deuda. Y pues con Pemex pues es que es un tema muy complejo. Yo creo que hasta mereceríamos un programa destinado a Pemex. Entre ellos pues sería a lo mejor hacer algo como tipo Brasil con Petrobras, en donde se dio apertura a los privados para que eventualmente se mejorara la administración de Pemex, porque, híjole, hay muchos problemas ahí. Sí, correcto, doctor. Claro que sí, bueno, pues muy interesante la radiografía que nos das actualmente del contexto del petróleo mexicano, abarcando qué es lo que sucede a nivel internacional. Habíamos dejado de lado el conflicto Rusia-Ucrania, es correcto. Rusia pues ha complicado un poco tal vez el precio del gas licuado a nivel Europa, principalmente Alemania, como ya lo has referido. Nosotros no tenemos tanta relación con Rusia, pero afecta los precios de los energéticos a nivel internacional. También ya nos referías a algunos comentarios sobre las implicaciones de la deuda con proveedores. Esta deuda de más de 21 mil millones de dólares, como ya lo has referido, pues genera un freno operativo. Estamos hablando de un incremento en la productividad que podría haberse frenado por este adeudo. Las empresas del sector han advertido que podrían suspender actividades en julio. Estamos a un mes de eso. Correcto. Esto, bueno, pone en riesgo la producción, pero también el empleo regional y la confianza del sector privado. Pues es una situación compleja. ¿En qué se utilizarán esos excedentes? Eso bueno, pues determinará pues si es que podemos salir tal vez un poco más adelante en crecimiento económico. Como tú ya lo mencionas, lo más responsable sería una parte a deuda, tal vez una parte a inversión productiva, correcto, pero definitivamente no a gasto corriente. No decir se va tal vez a programas sociales, porque ese dinero se va y no regresa. Sí. Entonces la deuda por lo menos disminuyes, tienes un mayor margen operativo porque ya no tienes que hacer esa erogación más adelante. Y si haces una inversión productiva, la inversión por definición te da un retorno. Correcto. Eso sería lo más responsable que podría hacer actualmente la administración. Muy bien, nos quedan un par de minutos, doctor. No sé si quisieras hacer algún comentario final. Digamos, aquí hicimos un análisis económico de las implicaciones del conflicto Estados Unidos, Israel versus Irán. Sin embargo, pues la parte social, la parte de las víctimas, las partes de todo eso, pues hay que tomar en cuenta esa parte también, ¿no? Nosotros estamos del otro lado del mundo y pues desafortunadamente pues no podemos hacer nada y pues ahora sí que son los líderes los que deben de tomar esto con responsabilidad. Desde el punto de vista económico, pues puede haber un beneficio para México, pero también hay que tomar en cuenta las vidas humanas y pues hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, a la moderación y que pues todo conflicto se debe de resolver no de forma bélica, sino de forma, digamos, política, llegar a arreglos y esperemos que este conflicto pues no vaya escalando porque desafortunadamente ha ido escalando cada vez más. Claro que sí, bueno, te agradecemos por habernos acompañado el día de hoy, bastante interesante el tema de las finanzas públicas, cómo se relaciona pues profundamente con el petróleo, aunque se supone que ya nos despetrolizamos desde hace un sexenio y medio, seguimos hablando al día de hoy, nos sigue afectando en el nivel de precios, nos sigue afectando en la economía, en el bolsillo de los ciudadanos, de usted y de nosotros.
y por eso nos seguimos, pues tratando de estar informados al día de hoy. Considérense informado en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy, doctor, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.